Hola, hola, saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Bienvenidas a todas las personas que se conectan y nos acompañan el día de hoy. Bueno, hoy nos encontramos con el escritor José Ramón Jiménez, que él nos acompaña para hablar de su obra, Alberto Avena, El País de los Cereales. Esta es la primera vez que a mí me toca conversar y tener en este espacio a un escritor de literatura infantil y pues eso me tiene muy emocionada porque es como volver a ese yo chiquito y conectarse con otras emociones que uno ha dejado de lado entrando ya a una literatura mucho más adulta. Esta es una obra publicada por el sello editorial Aquera. Así que, señor José Ramón, bienvenido. El espacio es todo para usted. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, amigos, por ver esta entrevista. Estoy muy agradecido por el espacio, ya que eh, me causó mucha sorpresa que me hayan invitado y obviamente otra vez agradezco la invitación. Eh, pues vamos a platicar. Yo soy materia dispuesta. Ustedes díganme lo que ustedes quieran. Silvia, lo que tú me quieres preguntar, yo estoy aquí dispuesto para responder lo que ustedes quieran. Oh, bueno, maravilloso. Bueno, nosotros tenemos un público bastante chismosito, les gusta conocer un poquito acerca de la vida de los escritores, así que podemos partir por ahí. ¿Quién es José Ramón? ¿Cómo empieza en este mundo de la escritura? ¿Y qué lo lleva a escribir esta bonita obra de la que estamos hablando el día de hoy? Muy bien. Híjole, pues José Ramón Jiménez es una persona que nació en Ciudad de México, por allá por el año de 1975, ya sacan cuentas ustedes, no les voy a decir mi edad. Eh, pues desde pequeño, obviamente, yo creo que a la mayoría, si no es que a mí me tocó esa suerte de tener unos padres, principalmente mi papá, era el que nos inculcaba pues el buen hábito de la lectura, obviamente, comenzando por los cuentos. Yo recuerdo que mi primer libro que tuve fue el de los cuentos de Andersen, el de Hans Christian Andersen. Obviamente, pues pasábamos así que vamos, por las revistas. Yo me acuerdo que antes había revistas, a mí me compraban todavía una revista que era el Archie. Me llamaba la atención la lectura, me llamaban más la atención las ilustraciones que traían esos cuentos, esas revistas. Y obviamente poco a poco ahí te vas formando, te vas forjando ese hábito, ¿no? No siempre da el resultado que uno quiere. Por ejemplo, mi papá, allá en la casa todavía de mi mamá, tiene su biblioteca. Mi papá ya falleció, pero los libros ahí están, ¿no? Y yo cada que voy a la casa de mi mamá, que voy a verla, que voy a visitarla, pues obviamente ahí me busco uno que otro libro que llevarme a la casa y dejo el que ya había tomado, ¿no? Pues mi papá ha sido fanático de la lectura y ha sido fanático de la música. Entonces, estas dos cosas son las que a mí me van inculcando, me van llamando la atención desde pequeño. Música, estoy hablando de pues, los discos de mi padre, me acuerdo que eran de los Beatles, de los Rolling Stones, pasando por música clásica, pasando por el jazz, pasando por muchos géneros, incluso por el rock de aquella época. Y a mí me va llamando la atención. Yo recuerdo que me llamaba la atención el grupo Kiss por el maquillaje y por todo el show que hacían. Entonces mi padre me regaló un disco de Kiss, un vinil de Kiss. Ese yo creo fue mi primer disco y mi primer cuento, repito, fue el de los cuentos de Andersen. Entonces voy sobre esta línea y obviamente ya cuando yo crezco un poco más, estoy hablando de que por la edad de la preparatoria, yo ya traigo ese gusto musical también, que es el que poco a poco me fue acercando un poco hacia la literatura y yo te lo voy a decir por qué. Empiezo con el tema de querer tocar la guitarra. También mi papá me enseñó a tocar la guitarra, ¿no? Muy bien, mal, regular, pero me la enseñó a tocar, ¿no? Entonces, junto con un grupo de amigos se nos va dando pues el querer hacer un grupo musical, una banda, ¿no? Obviamente por esos años, el rock en español, lo que era el boom del rock en español, estaba a todo su apogeo, ¿no? O sea, todos los grupos argentinos, Soda Stereo, los grupos españoles, Hombres G, todos aquellos grupos que ahora son clásicos ya, pues estaban en su boom. Y uno pues también estaba en el boom de la juventud, ¿no? De querer hacer o de querer imitar todas esas, pues eso que hacen los ídolos de aquella época. Entonces se nos da este tema de querer hacer un grupo musical y junto con un grupo de amigos pues así que de toda la vida, amigos de la infancia,
de ahí de la casa de mis papás, se nos da este rollo de querer hacer un grupo y lo hacemos, ¿no? ¿Cómo lo llamamos? No me acuerdo cómo llegamos a ese nombre, pero lo llamamos ironía, ¿no? Porque según yo recuerdo que era una ironía de que, según nosotros tocábamos regular, de regular a mal, porque en realidad no habíamos estudiado, y a la gente le gustaba lo que hacíamos. Entonces, poco a poco iniciamos con el tema de la música, tocábamos covers, pero poco a poco nos fueron pidiendo canciones propias. ¿Qué hicimos? Pues el baterista, mi amigo Manuel, empezó a escribir algunas canciones, le poníamos melodía en la música y salía. Y me llama la atención eso porque dije, bueno, pues yo también quiero escribir, ¿no? Quiero hacer algo. Entonces entre él y yo, pues escribíamos las canciones. Esto de la escritura o de la creatividad dentro de la misma, pues te va llevando, ahora sí que te va llevando a unas historias, a unos mundos. Por ejemplo, escribir una canción es una historia que te dura 3 minutos, ¿no? Puede ser historia de amor, puede ser historia de desamor, pero es un sentimiento que tú logras sacar y logras que todos pues más que lo sientan, que lo vean. Es complicado, sí, porque a veces quiere uno decir una cosa y resulta que la gente entiende otra. Pero, pues es la manera de cómo empieza uno a escribir. Muchas veces, pues los que somos, bueno, yo antes era muy tímido, ahorita ya no me considero tanto, pero, por ejemplo, para acercarme a una muchacha, pues antes se utilizaba mucho ese tema del, pues te voy a escribir una carta y te la dejo, ¿no? Entonces era el cómo poder decirle mi sentimiento, decir lo que yo sentí en ese momento a alguien, pero no con palabras, por medio de la escritura, ¿no? Y a lo mejor por medio de la escritura se te da el que te puedas desahogar, el que te puedas refugiar incluso, ¿no? Mucha gente, muchos escritores, digo, no sé de mucha literatura, pero sé que mucha gente se refugia en las letras y logra convertir muchísimos éxitos a nivel mundial, ¿no? No nada más incluso pues en literatura, en música también, en muchos géneros. Entonces, lo que viene siendo la literatura te da esa apertura, ¿no? De tú poder escribir y tú poder sacarlo, tu sentimiento y enseñárselo a todo el mundo. Pasando esto, dejamos lo del grupo, yo sigo mi carrera de arquitectura en la universidad. Entonces, si te das cuenta, ya llevo dos bellas artes, la arquitectura y la música. En la arquitectura, pues yo desarrollo también, pues tienes que desarrollar creatividad para hacer proyectos, pues, resolver conflictos, leer mucho, porque te ponen a leer mucho de arquitectura antigua. Entonces, pues tienes que acostumbrarte a leer. A mí no me gustaba leer, ¿no? De hecho, es muy complicado que alguien lea un libro si no le gusta, pues estoy hablando de un libro de como de 600 páginas o ese tipo de lecturas son muy pesadas para alguien que no le gusta. A mí no me gustaba leer, pero lo tenía que hacer porque si no, no sabía de lo que me estaban hablando en la escuela. Pasa esto y yo sigo con el gusanito de seguir escribiendo. Escribo cosas, pero las escribo nada más para mí. Pues ya más adelante entro a trabajar para ejercer la profesión y me dan un curso de ortografía. Digo, no es que escribiera mal, pero, o sea, todo el mundo nos los dieron y pues uno tiene que ir a aprovechar ese curso. Y el coach que nos daba ese curso de ortografía nos dice una frase que a mí se me quedó muy grabada. Dice, si ustedes van a escribir algo, escríbanlo, pero sáquenlo para que lo vean, que ustedes escriban, ¿no? Y yo dije, ok, muy bien, lo tomé de la mejor manera. Y yo, Alberto Avena, yo ya tenía como que la idea más o menos de cómo y por dónde. Entonces tenía un borrador y se lo mostré al coach. Le dije, mira, al otro día del curso, le dije, mira, yo tengo esto, pues ¿cómo ves, no? Empezó a leer las primeras páginas a mano y todo lo teníamos. Y dice, oye, pues está bueno, ¿no? Y dice, ¿y qué piensas hacer? Le digo, pues primero terminarlo, ¿no? Pero ¿qué piensas hacer, no? Porque esta historia está bonita, ¿no? Está interesante. No había conocido a alguien que escribiera este tipo pues de cosas, ¿no? Y eso fue de alguna manera como pues el detonante para que me pusiera yo ya en forma a escribirlo, agarrar la computadora, desarrollar toda la historia. Obviamente, lo que es lo básico de la escritura lo tuve que aprender en línea,
Acá donde yo radico hay un taller también que solamente fui una vez y yo creo que con eso tuve para poder desarrollar todas mis dudas que tenía y así se fue dando la historia de Alberto Avena, ¿no? Y todo, así que sale del entorno que hay aquí donde yo radico, que pues más adelante si quieres lo platicamos, para que me entiendan de dónde sale toda la idea de Alberto Avena y el país de los cereales. Ay, qué lindo. Me gusta mucho encontrarme así como con historias de gente que empieza como su gusto por la literatura influenciado por sus papás, que tienen muchísimo apoyo, porque el entorno familiar, un entorno familiar que lo anime a usted a la lectura, que lo conecte con las letras, pues le deja a uno ya la semillita y uno mismo va resolviendo por el camino qué hacer con eso que ha aprendido en los primeros años. Así que me alegra muchísimo y como le decía, me hace mucha ilusión poder conversar acerca de un libro de literatura infantil porque no me había tocado hasta ahora, creo que es la primera vez que me encuentro con una publicación de este tipo, entonces quería conversar un poco por qué decides que este sea una historia de literatura infantil, porque si uno la encuentra traducida, puede decir que esta podría ser divinamente también una historia que no fuera con este tinte infantil. Alberto Avena podría ser otro personaje que precisamente intenta escapar a otro lado, intenta ver su mundo desde otra perspectiva y podría ser totalmente un personaje para adultos y tener crisis y tener otro tipo de cosas que evitas al hacerlo acá con esta energía más infantil, invitando a los niños, yo creo que a la creatividad científica, eso me gustó muchísimo de tu obra, que está construyendo algo, su papá lo apoya, eso también ahora que lo pienso digo, ay no, qué tierno. Tiene mucho que ver, ¿no? O sea, la historia tiene muchos valores, ¿no? Te puedes encontrar en la familia. Yo creo que todo el desarrollo de la misma historia son vivencias, pues son recuerdos también, ¿no? Ya lo dijiste tú, el apoyo del papá al hijo, ¿no? El apoyo de Alberto, pues ahí me haz de cuenta que yo me estoy viendo ahí, ¿no? El apoyo de mis padres que siempre me dieron. Y esos tintes de la historia, vamos, a mí me gustaron, me dieron ese punto para poder hacerlo de la manera para literatura infantil. Te voy a decir por qué. Por los nombres de los personajes. Sí, o sea, yo traté de decir, bueno, acá donde yo radico es Sinaloa. Sinaloa se caracteriza por ser uno de los principales productores pues, de cereales, tomate, etcétera, ¿no? Entonces yo cada vez que voy vamos a casa de mi suegra a visitarla, pues tengo que atravesar por donde hay parcelas. Entonces esa relación con el campo y esa relación con todo lo que tiene que ver con el mismo, como que me fue dando así la idea de decir, bueno, pues acá son cereales, ¿no? Yo tenía la intención de escribir una novela, soy sincero, pero vuelvo a lo que te comentaba hace unos instantes, o sea, al escribir una novela se me hacía a mí como que tenía que escribir 600 páginas, ¿no? Un libro así de grueso. Entonces dije, bueno, si va a ser lo primero que vaya a hacer como para escribir algo en forma, no sé, me voy a tardar como, yo sentía, ¿no? Dije, me voy a tardar como 50,000 años en escribir un libro así como los que de repente te encuentras en cualquier biblioteca, que obviamente son novelas y son novelas muy interesantes y como decíamos hace rato, si tú eres un lector ávido, no, o sea, las lees porque las lees y llegas hasta el final en un lapso corto, ¿no? Incluso. Entonces dije, bueno, si voy a hacer esto, voy a tratar de hacerlo de una manera sintetizado, por así decirlo, ¿no? Sabemos que el cuento es prácticamente, se puede decir, ¿no? Una novela, pero sintetizada. Yo quería hacer que el lector o que los lectores, obviamente sabiendo también si es cuento, pues va a ser para público infantil, infantil juvenil, ¿no? ¿Cómo voy a hacer yo para que me entiendan la idea? ¿Cómo voy a hacer yo para que esto que diga en la historia, pues, de alguna manera genere o active la imaginación del que lo está leyendo, para que se imagine un campo, ¿no? Para que se imagine, a ver, cómo le pones la cara, por ejemplo, a Alberto Avena, ¿no? Cómo es su cara. Entonces, todo ese tipo de cosas fueron las que pasaron así como por mi cabeza. Dije, bueno, me dejé llevar, empecé a escribir y
el inicio, no sé si esté bien o si esté mal, pero del inicio al fin como que se me fue dando el hilo de toda la historia. Decía, vámonos por aquí, vamos por acá. Había cosas también que, pues esto queda muy abierto al diálogo. Yo traté de hacerlo con mucho diálogo también, pero ya después pues me dijeron que no era tan necesario tanto diálogo porque en algunas novelas que yo he leído el diálogo es básico, ¿no? Te describen obviamente colores, te describen hasta olores, ¿no? En algunos lugares. Entonces yo traté de hacer esto, pero de manera muy sintetizada para que todo el público, obviamente esto va enfocado a un público infantil juvenil, pero no está cerrado tampoco para un público adulto, ¿no? Ahí el papá que le lee al niño, pues también se pone a ver, pues se pone del lado del papá de Alberto, por ejemplo, ¿no? Pues yo también tengo que apoyar a mi hijo en su sueño, ¿no? Si no lo apoyo yo, entonces ¿quién? Entonces, de alguna manera, ese tipo de partes finas de la historia también me dio para poder ampliar un poco el rango de la misma para todo público, ¿no? No cierro yo a que esto sea para todo público. Obviamente, al ser cuentos, se centra en un nicho bastante acotado, pero esa fue la manera. Yo quise hacerlo así y yo creo que sí lo logré. Te voy a decir, a mi hija, obviamente, pues es mi mejor juez, ¿no? Entonces mi hija le he leído la historia infinidad de veces, luego vamos manejando, ella me pregunta, yo le respondo, oye Alberto, ¿qué hizo? Oye, y el villano, Pepe Pulgón, ¿qué le hizo a Alberto? ¿No? Vamos platicando pues mi hija está pequeña, ¿no? Tiene 5 años, y me dice, bueno, ¿y por qué tú te lo sabes? ¿No? Y dije, pues es que yo lo hice. Ok, apenas yo creo que le está cayendo ahí el 20 de que su papá tiene, el libro que tiene en sus manos lo hizo su papá, ¿no? Le digo, ¿qué no? El libro pues, en la contraportada pues trae mi foto, luego le digo, ¿qué no ves la foto? ¿De quién es esa foto? Pues sí eres tú, ¿verdad? Sí, así como que apenas está viendo eso. Ese tipo de señales son pues, las que le da a uno como para decir, mira, creo que voy bien, creo que sí los niños y un poco los que ya no están tan niños están todo así que entendiendo la historia bien y eso es lo que a mí me da mucho gusto, ¿no? El saber que la historia está siendo del agrado de la gente. Pues a mí me parece que dividirla en cuentos fue una elección acertada por el carácter de la obra, ¿no? Los personajes ya te hacen pensar en un campo. Para mí los personajes, pues, todos tenían relación con un alimento, entonces yo los veía como eran, ¿no? Alberto Avena, Ujú. pues era como una suerte de espiga, Ah, flaquito, altito. Pepe sí, sí. Pulgón, pues obviamente era un pulgón que es enemigo natural de las plantas, entonces ya te lo imaginas como un pulgón y dices, claro, esto aquí hay un juego de que se convierte en enemigo, es porque poco a poco nos vamos dando cuenta que es un poco nocivo para las matas Ujú, y entonces va uno entendiendo el juego que se va armando en el contraste de los personajes. Y eso es muy divertido porque también pienso que esta lectura, si es para un público juvenil, uno, sí, los diálogos me gustan, el hecho de que tenga diálogos hace que la lectura sea muchísimo más descansada y al estar dividido en cuentos, cada uno con su propio título que está en relación al suceso que está ocurriendo en ese fragmento, pues también es descansado, ¿no? A mi espíritu infantil le hizo falta ilustraciones, por alguna razón pienso que hubiera quedado divinísimo sí, con algunas sí. ilustraciones, para uno irse imaginando acá todo más colorido y más, pues para un público infantil, a los niños les encanta poder ver a los personajes, pero esa Ujú. distribución me parece buena, porque entonces tú lees el primer cuento, quedas enganchado para el segundo, pero no está cansado uno porque no es extensísimo, a diferencia de si lo hubieras dejado pegado en formato noveleta, que sería todo lineal, sin separaciones, tal vez sí habría sido más cansado, y alguien lo hubiera revisado, hubiera dicho, no, si esto es infantil, de pronto mi hija no lo va a agarrar, no le va a gustar precisamente porque está todo completo. Entonces creo que sí fue una buena elección haberlo distribuido de esa manera, pues porque uno puede hacer una lectura por apartado, por cuento, por segmento. Te lees un Sí. segmento, lo dejas, tienes el otro segmento y ya sabes que no vas perdiendo el hilo, sino que ahí va a estar separado uno por uno. Y me gusta mucho que el clímax no es el final, ¿no?
La parte más álgida es la aventura que viven, la posibilidad de rescatarse los unos a los otros, las simbologías a la amistad, porque también me parece muy lindo el hecho de que esté muy relacionado con tener amigos, con tener vínculos en la primera infancia para apoyarse, para rescatarse y pues para explorar el mundo. Esto se trata de la exploración. Yo en lo personal me quedé esperando el país de los cereales. Yo, ¿cuándo van a llegar al país ¿Dónde? de los cereales? Ya basta. Fíjate que estuve tan cerca, ¿no? Digo, incluso pues llegaron a lugares que nunca habían llegado, ¿no? Que solamente de puro oído habían escuchado que existían y conocieron a personajes que nunca habían conocido también, ¿no? Entonces, eso fue como comentas tú, ¿no? Es la decisión que toma uno. Cruzan esa línea para que lleguen al país de los cereales, se lo muestras al público para que lo conozca o lo dejas así como que en stand-by para a lo mejor en una próxima entrega. Ahí es donde, pues, donde lleguemos a eso, ¿no? Sí, porque claro, el título es súper sugerente. El país de los cereales. Yo en un principio pensé, bueno, el país de los cereales es donde ellos están porque ellos son cereales, por tanto el lugar en el que viven pues es el país de los cereales. Pero también había como un distanciamiento entre ellos con su universo y el universo humano, porque también dicen, no, es que allá ocurren otras cosas. Entonces luego me empezó a dar miedo que el país de los cereales pues fuera la recolección de las semillas y la transformación de esas semillas en alimentos que luego se consumen. Entonces estaba pensando, no, el país de los cereales es el fin último, el horror, el mundo que ningún cereal debería conocer. Entonces dije, bueno, puede No, ser que sea una metáfora a la idea de, ya, el país de los cereales es la fábrica en la que se procesan, en la que se transforman, y que se hace alusión precisamente como a una máquina de segado, no sé, en la que Pepe Pulgón mete a Mari Maíz y dices, sí, ok, o sea, eso es una máquina industrial. es Entonces, correcto. Sí, todo tiene sentido y obviamente es donde te comentaba, tuve que investigar pues, qué es un silo, dónde se almacenan los granos, dónde se almacenan los cereales, si hay máquinas secadoras, si no hay máquinas secadoras, o sea, el tema del gran mecanizado, por ejemplo, también, ¿no? Al principio comentan ahí Mari y Patti Parcela, ¿no? Ojalá y venga por mí el gran mecanizado. Para ellos, pues es un honor que el gran mecanizado vaya ahí al país, al campo, perdón, y se los lleva al país de los cereales. Entonces, ese tinte te da que dices, entonces el país de los cereales no es tan malo, ¿no? Si todos quieren ir allá, pues no es tan grave lo que les va a pasar por allá, ¿no? Sin embargo, pues ahí es donde entra todo el juego, como dices, no tanto metafórico, sino pues como acomodando las piezas de manera de que no causáramos eso, no se causara ese tema de se los van a llevar, los van a destruir y adiós cereales, ¿no? O sea, ahí fue donde tuve que hacer esos pequeños ajustes, pero van de acuerdo a lo que se hace realmente en el campo, ¿no? Y aún así, pues estando ellos, regresando al punto de la máquina secadora, ¿no? Están ya en ese punto, ellos otra vez están lejos del campo y están cerca otra vez pues, del país de los cereales, ¿no? Teniendo oportunidad pero obviamente, pues deciden otra cosa y ahí queda, en no cruzar esa línea, ¿no? es un buen punto donde detenerse, pero también pienso que si decides ahondar en la historia, puedes apelar al elemento fantástico, porque claro, esto ya todo es una metáfora, ¿no? Entonces puedes apelar al elemento fantástico, a la construcción de un país de los cereales maravilloso, hermoso, en donde pueden vivir otras aventuras y no todo este horror y terror que puede ser entrar al mundo de la industrialización, Sí. que me parece pues mucho más acertado con la temática, pero me gusta mucho en general todas los rituales que utilizas, por ejemplo, el hecho del festival de la lluvia, en donde es el riego y todo progresa y todo prospera, me pareció muy hermoso, porque pues claro, al ser todo esto un campo, te imaginas a todo el mundo esperando el riego para que el maíz florezca, para que todas las matas crezcan. Entonces me pareció una simbología muy bonita porque es algo muy común en las culturas mesoamericanas, en las culturas precolombinas, estas festividades en torno a la lluvia y a la cosecha.
Entonces hace que todo sea muy bonito. Yo me divertí mucho leyéndolo, me emocioné y también me gusta que propones un villano, pero no lo propones radicalmente malo. Pepe Pulgón, no, él no es una entidad nefasta, tampoco es solo un amigo muy dolido en su corazón por el hecho de haber sido desterrado de un proyecto en el que él también participaba y que le metió mucho esfuerzo y que ya venía siendo lastimado y que venía siendo rechazado de alguna forma por el resto de la sociedad por su aspecto físico. Y creo que Así eso es algo que los niños sufren muchísimo en sus primeros años de escuela, que los compañeros los bulean porque no se ven como se ven todos los demás. ujú. Entonces pienso que hay detallitos que le hablan directamente a los niños a través de estos personajitos que me parecen muy bonitos, muy cute, y que no haya nada radicalmente malo. Pues Pepe Fulgón hace cosas malas, pero no son cosas malas nefastas tampoco, sino solo Sí. en búsqueda de sus propios propósitos y creo que todos hacemos de alguna manera cosas malas en busca de nuestros propios propósitos. Sí, lo sé que dicen no hagas cosas malas que parezcan buenas, ¿no? O al revés, ahorita pasa en este caso al revés, ¿no? Sí, son esos detalles finos, esos puntos finos que le dan al lector el mensaje, ¿no? Como te decía desde hace rato, los mensajes yo traté que fueran positivos. En este caso, pues sí, el villano tiene un motivo para ser villano, ¿no? Como dices, no es el clásico villano que nació siendo villano, ¿no? Sino que tuvo sus motivos y unos motivos muy fuertes como para que de alguna manera explotara, por así decirlo, como hoy Express y surgiera de ahí el nuevo Pepe Pulgón, ¿no? Sí, yo creo que si él hubiera seguido como era antes, yo creo que no hubiera llegado a ser villano. Tuvo que pasar un detonante como para decir, ¿sabes qué? Basta, ¿no? Yo ya hasta aquí llego, no puedo más con esto y a partir de hoy todo esto va a cambiar, ¿no? Y No, es para él, que bueno, perdón, El Alberto Avena le jugó una mala pasada. Es que es eso imperdonable pues que lo haya dejado botado tanto tiempo todo desmayadito por allá tirado. exactamente, sí, y es otra cosa también, ¿no? El ser arrogante y el ser el que yo creo que las hago o las puedo todas, pues tampoco le lleva a uno a ser bueno, ¿no? O sea, eh, todos los personajes están basados o están, pues sí, vamos a decirlo, basados en gente que conozco, ¿no? Por ejemplo, la risa de Pepe Pulgón la saqué de un amigo ingeniero que tengo, ¿no? Entonces, así se veía, o sea, es así como, pero ya cuando lo haces de malo, yo me imagino a Pepe Pulgón con una voz gruesa y de malo, así de, ahora sí, el campo será mío, ese Yo me lo tipo de imaginé cosas, ¿no? como un poco Y, parecido a Plankton, el de Bob Esponja. No Bob sé si Esponja, sepas con, cuál con es. esa voz así, voz gruesa, voz firme de villano, y si tú te das cuenta, todos, si no es que la mayoría de los villanos tienen una risa potente, ¿no? Risa de villano. Entonces fue donde también yo pensé, ¿cómo le hago para que ya tengo el personaje, ya tengo dónde va a ser el villano? Lo que comentabas hace rato, el pulgón es el enemigo natural de todas las cosechas o de todas las matas o las plantas, ¿no? Pues dije, ya lo tengo, ahora ¿cómo lo transformo para que parezca villano? ¿No? Obviamente cuando era más pequeño y todos lo bulleaban, pues ese villano no existía, ¿no? Al contrario, la risa de villano era risa de nervios, ¿no? Que le decían algo y él, o sea, es una risa totalmente diferente a una risa de villano muy potente, con una voz fuerte, ¿no? Entonces, son esos elementos que te dan mucho la facilidad para armar esos personajes, ¿no? Obviamente, los personajes yo traté de que fueran lo más descriptibles posible, de alguna manera, para que generaran y le dieran vuelo a la imaginación de todos los lectores y que fueran de alguna manera que se definieran, ¿no? Que tuvieran esa definición y ese tinte de que si es malo, pues es malo y así es el malo, ¿no? Y si este es bueno, si este es el protagonista, pues debe de verse como lo que es, ¿no? Bueno, yo tengo una pregunta que no sé por qué. Yo creo que es porque yo he leído muchísima literatura de terror que ya tengo distorsionada el sentido de la realidad a un nivel horrible. Y es, por ejemplo, ¿cómo hiciste para no pensar de forma nefasta
el personaje del ermitaño, el que está fuera del campo y que los niños van a buscarlo para pedirle ayuda. Yo, por favor, no. Un grupo de niños perdidos en el bosque, ¿sí? Solitarios, desesperados, si se encuentran a un personaje, ¿sí? Acá con una pinta de señor malvadísimo y termina convirtiéndose en alguien bondadoso que abre su corazón. ¿Cómo haces, por ejemplo, para evitar caer en esos espacios? Porque mm, la construcción de literatura para niños pues tiene que tener en consideración el lenguaje, ¿sí? Las metáforas que uno utiliza, la forma en la que uno quiere abordar ciertas problemáticas, porque no se trata de incitar a los niños a ciertos espacios, sino por el contrario, mandarles un mensaje positivo. Pero pues también vivimos en una sociedad muy nefasta y plantear esta situación en donde los niños confían en un extraño que está a las afueras de su pueblo, en un lugar lejano y deciden confiarle todo. Yo en un punto estaba ahí como en el limbo mental diciendo, por favor, que no vaya a pasar nada malo y efectivamente no pasa nada malo, pero quería preguntarte, ¿tú consideraste en poner a este personaje también oscuro o lo pensaste desde un principio como alguien que iba a aportar a la historia y ayudar a los niños? Lo que pasa es que este personaje también tiene un pasado que lo lleva a ser ese ermitaño, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es que haya nacido malo, o sea malo también, ¿no? Le pasó un accidente, porque lo que le pasó fue un accidente. Entonces de ahí él toma esa decisión de aislarse, de irse fuera del campo y olvidarse de todo y de todos, ¿no? Eh, la necesidad que tenían los personajes, los niños, en ir con él era pues para que pudieran ser libres y quitarse lo que traían ahí atorado, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues sí, o sea, si ellos querían, no iban con él y no pasaba nada, pero se tenían que quedar todo el tiempo juntos, ¿no? Todo el tiempo esposados. Entonces se animaron, fueron, tuvieron aventuras, que eso también, o sea, se me hace muy padre. Y obviamente no se esperaban encontrarse con esta persona, así como se describe en el libro, ¿no? Pero regreso al punto, esa línea delgada que tú al escribir algo ya con fuerza sobrepasas o puedes sobrepasar, te puede llevar a vamos, le puede dar otro bracito a la historia, donde como bien comentas, ¿no? Puede llegar a ser algo que no está bien, que incita a otras cosas, o puede llegar a ser algo muy padre como este personaje, ¿no? Al final de cuentas, este personaje tiene una liga muy importante al final. Entonces, eh, yo creo que sí lo resolví bien, pues eso sí le puse atención para que no fuera algo, por llamarlo algo agresivo, algo que le tuvieran miedo. Sí le tienen miedo por su aspecto, porque pues si tú ves a alguien con una barba enmarañada, sí, ermitaño, y con una voz gruesa también, que así me lo imagino, o sea, una voz gruesa de gente que vive solitaria, que te dice, ay, esos forasteros, porque para él todos son forasteros, ¿no? Esos forasteros siempre traen problemas, o sea, yo por eso, esa frase de decir, yo por eso no me junto con ustedes, ¿no? Porque sé que cualquier forastero va a traerme un problema, entonces yo ya no quiero problemas, ¿no? Yo por eso me alejé de todo, me alejé de todos y no quiero problemas con nadie, no quiero saber de nadie, ¿eh? Sin embargo, ¿qué pasa? Pues llegan a buscarlo por una necesidad que tienen y te digo, por lo que representa el pasado de este personaje, de Sergio Sorgo, este, escucha a Mari Maíz decir de lo de la fiesta del riego y es cuando decide abrir su corazón, abrir la puerta de su casa y abrirse él para poder ayudar a los chicos, ¿no? Todo por esa fiesta del riego, porque él antes era el encargado de una actividad muy importante en la fiesta del riego, ¿no? Entonces, por eso le gustaba mucho esa festividad y al igual que Mari, pues ahí como que los dos entendieron, tuvieron mucho entendimiento y fue donde decidió abrirse por ese tema, ¿no? Y todos quedaron contentos puesto que él ya, vamos, decidió olvidar el pasado y abrir su corazón otra vez para tener nuevos amigos y los chicos también pues abrieron su corazón, ¿por qué? Porque nos ayudó, porque es buena persona, a pesar de su aspecto, a pesar de todo lo que le pasó. Pues él cuenta la historia de lo que pasó en realidad en el día de la inundación, ¿no? De la gran catástrofe de la inundación.
ahí fue donde ellos, por toda esa historia que les contaron, pues deciden de que él no es el malo de ese accidente que hubo también, ¿no? Fue un accidente. Entonces, ahí es donde se abren tanto los chicos con él como él con los chicos para hacer una nueva amistad, ¿no? Y una bonita amistad, ¿no? Que es un poco un alivio para los lectores, porque sí, se organiza y dices, bueno, ya no, aquí no hay nada, nada nefasto, podemos confiar un poco, porque casi siempre ese tipo de personajes son el personaje que usted le dice a los niños, con los extraños no se habla, corazones, con los extraños, a los extraños no, uno no entra a su casa, uno no les pide prestado nada, uno mantiene su distancia, pero creo que en general todo el universo de Alberto Avena es un universo bastante pacífico, bastante tranquilo. Creo que lo ambientas todo perfectamente, entonces es injustificado pensar en un personaje malo radicalmente en ese sentido, de decir, bueno, va a hacer daño a los niños, aunque les da un susto y lo salva de mera chiripa, de mero, de buenas, lo salva acá este animal nefasto, sí te hace pues pensar en que, bueno, en esta sociedad tan dura uno está más acostumbrado a encontrar lo malo que enfocarse en lo bueno y creo que ese es un mensaje que hay de fondo también. Hay personas con un aspecto rudo que pueden ser buenas personas y que han tenido pasados difíciles, ¿no? El pasado de este pobre ermitaño es muy triste, pues porque no es responsable de nada y al parecer nadie lo escuchó. Es como un defecto de este pueblo, nadie presta atención a las cosas importantes que terminan Sí, llevando a malos entendidos muy sí. nefastos al final para los personajes, pero luego se resuelve y hay esperanza, ¿no? Y dejas las puertas abiertas a que podamos conocer el país de los cereales. Mi pregunta es, ¿dejas la puerta abierta porque quieres mostrarnos en otro momento el país de los cereales o porque pues quieres que el lector quede con la idea de que Alberto Avena y Mari Maíz van a tener juntos una aventura, yendo a conocer porque él le prometió que Ujú. ella iba a ser la primera en ir en ese viaje a conocer el país de los cereales? ¿Lo dejas así o dices, bueno, esto me parece un buen final para que el lector decida lo que decida y ya, hasta aquí, aquí concluye para mí esta historia? No, 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 esto continúa, ¿no? Ahorita bueno, tienen la primicia. Lo que tengo pensado es hacer una trilogía, obviamente, pues para dar a conocer todo lo que quedó abierto en este primer libro. El segundo libro en el que estoy trabajando ahorita se llama Monín Avena y el mecanizado rodante. Va a ser una precuela de lo que es el primer libro. Entonces va a tener su puente de unión obviamente, con Monín, que va a ser Monín pequeño, por así decirlo. Va a salir Sergio Sorbo también ahí. Ahí es donde Ujú. voy a contar lo que pasó el día de la gran inundación. Ay, perfecto. Y la amistad que ellos tenían, porque se Es hace correcto, referencia. así es. ¿Y por qué se dio esa amistad? ¿Por qué lo del bastón de Sergio Sorbo, por ejemplo? O sea, porque es un bastón muy, muy importante para él. ¿Por qué? Y está pues ahorita está ese proyecto, estoy en eso, ya voy a la mitad. Me falta todavía un poquito más, pero pues estoy armando esos puentes que pueden ligarse el primer libro con el segundo. Y el tercero ya va a ser como que el desenlace de la trilogía, donde, pues vamos, ya es donde voy a dar a conocer lo que es el país de los cereales y van a haber nuevos personajes con las nuevas generaciones. Ay, qué interesante, me parece muy chévere porque pienso que este es una muy buena historia infantil que tiene bastante hilo de dónde cortar. Y quería preguntarte de dónde sale esta idea de que la historia gira en torno a los mecanizados, que en este caso pues son como unas avionetitas, ¿no? Con las que pueden Ujú, recorrer los campos, porque yo tengo asociadas esas avionetitas a los riegos, pero de fumigaciones. Entonces yo es pensaba, correcto. quieren andar en avioncitos de fumigación, sí, más o menos asociado a eso o no. Sí, sí es, o sea, sí es, te digo, todo va en función a la realidad de lo que se hace en el campo, ¿no? Son avionetas, son Cessna que, que fumigan, así es. Y obviamente ellos al vivir en el campo, pues es lo que ven, ¿no? Pues, o sea, por ejemplo, el gran mecanizado, pues esa es la máquina que llega y los recoge y los lleva a donde está pues donde almacenan todos los cereales, ¿no?
pero para ellos el gran mecanizado es como, wow, es el gran mecanizado, ¿no? Yo quiero ser. Obviamente, pues no, sé, no saben que se llama tractor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para ellos es mecanizado. Entonces, si acá es un mecanizado rodante, pues es como el gran mecanizado, pero chiquito, ¿no? El mecanizado volador, pues es una avioneta que vuela, ¿no? Va en función a, ¿no? Así es. Bueno, yo estaré esperando cómo resuelves ahí la paradoja de el país de los cereales, porque pues ya llevas un concepto muy asociado a la parte realista del cultivo de los cereales en esta zona del país. Entonces, ¿cómo vas a resolver? Vas a decidir llevarlos al mundo industrializado y ver cómo resolver ahí? ¿O pues te vas a saltar eso y vas a construir ya un universo? Pues eso ya lo veremos más adelante en los próximos capítulos de este hermoso libro. Te agradezco mucho por conversar conmigo acerca de esta obra. Me emocioné mucho porque yo en mi infancia no tuve como mucha oportunidad de leer libros infantiles. Entonces, como que cuando ahora de adulta leo libros infantiles, me emocionan mucho y es como que mi niña interna se pone muy feliz porque son sencillos de leer, son divertidos y tienen como todo lo positivo que uno no encuentra en otras obras, ¿no? En otras obras, como te digo, yo tengo la mente bien nefastiada con todo el terror mexicano que he leído hasta ahora, donde nada puede salir bien, que cuando un mexicano manda una historia que sale bien, digo como, ¡ah, qué sorpresa! Me Wow, ¿qué le sorprendí. pasó, no? Muy bien, Bueno, sí. ¿qué tal si aprovechamos para saber un poquito más si tú estás distribuyendo la obra, si la estás vendiendo en algún lugar de tu ciudad o si simplemente la estamos encontrando por la plataforma oficial del grupo editorial Letras Negras, si está en una librería y aprovechar a ver si nos quieres compartir tus redes sociales para que la audiencia vaya, te visites y compartes alguna cosa en algún otro espacio, pues para saber de ti y estar atentos pues a esta precuela y a la siguiente parte de este libro. Ok, sí, el libro lo pueden encontrar en la página oficial del Grupo Editorial Letras Negras. También está en Busca Libre, que la página Busca Libre tiene llegada a toda Sudamérica, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, etcétera. También acá en México está en las librerías Gonville, en la página de las librerías Gonville y pues nada más, no, en otras páginas de librerías que no recuerdo ahorita, pero esas son las principales donde todo el mundo puede entrar y puede pedirlos. Y mis redes sociales, en Facebook estoy como José Ramón Jiménez, eh, ahí estoy, el perfil está abierto, pueden chatear conmigo, pueden mandarme opiniones, saludos, lo que ustedes quieran. En Instagram es joseramon.jimenez.26. Ahí también mi perfil está abierto. Pueden ver todos los reels que subo, las historias. Le pueden dar like, le pueden dar comentarios si ustedes quieren. Podemos chatear, podemos compartir ideas y yo estoy abierto para todos los comentarios que ustedes me puedan hacer. Ay, señor José Ramón, muchísimas gracias por estar aquí. Las puertas de esta editorial siempre están abiertas en caso de que quiera volver a publicar con nosotros. Sería muy bueno encontrarnos en otro momento para conversar de alguna de estas otras partes y ver cómo resolvió. A mí me interesa mucho saber cómo resolvió este asunto. Muy Bueno, le recuerdo a la audiencia que hoy estuvimos hablando de Alberto Avena, El País de los Cereales, que está publicada por el sello editorial Aquera. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron hoy aquí en Entrevistas y Letras. No olviden que este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras y que bendita sea la literatura. Hasta que nos volvamos a encontrar. Gracias.